Segundo bloque de Nadie es Perfecto y tal como se adelantaba en el separador, ya es momento de mejor hablar de ciertas cosas de esta semana. Hablábamos un poco en el primer bloque, recapitulando, sobre la situación y el panorama internacional, ¿sí? Sobre la situación, bueno, en Siria, lo que sucedió hoy. Y para hablar con propiedad, ¿sí? Pues nosotros somos claramente ignorantes en este tema, tenemos en línea a la señorita Oriane Fleuchet, espero estar pronunciándolo bien, sí, puse el tono francés. Es periodista francesa residente en Argentina. Muy buenas noches para usted, señorita Oriane. Juan de Nadie es Perfecto la saluda. Muy buenas noches, y lo estás pronunciando muy bien. Muy Fleuchet. Fue impecable. Bueno, Oriane, justamente antes hablamos, nosotros la verdad es que desconocemos bastante de la situación. Una vez que sucede un Charlie Hebdo, un Bataclan, como sucedió la semana pasada, uno se comienza a interiorizar, pero lógicamente lo que recibe es información mucho más superficial. Quería, primero que nada, si pudieras hacernos una introducción, ¿sí?, sobre la situación política, religiosa que se está viviendo en Occidente y en Oriente Medio. Mira, es una pregunta que apela a una respuesta bastante extensa, así que vamos a intentar de resumir un poco cuál es el panorama actual. Pero sí, efectivamente, Francia sufrió hace una semana, hoy recién cumplimos una semana de los atentados, ya son 130 las víctimas, todavía más de 300 personas que resultaron heridas se encuentran en estado internadas, algunas 90 de ellas en estado grave, entonces ese balance lamentablemente podría ser peor todavía en los próximos días. Entonces, ¿cuál es la situación política? Mira, es muy temprano, todavía nos cuesta poner las cosas en perspectiva, pero sí lo que sabemos desde ya es que es imposible sacar, digamos, para entender por qué sucedieron esos atentados. Es imposible no poner la mirada en la política de las mayores potencias occidentales en Medio Oriente, ¿no? Como lo decías. Entonces, son zonas como Siria, por ejemplo, que es un país azotado por la guerra civil, por el avance del Estado Islámico, pero también lo vivimos hace unos años y sigue siendo una zona de conflicto fuerte en Irak. Son zonas donde el vacío institucional o de gobierno, digamos, dejado muchas veces por la intervención misma de las potencias occidentales, ha favorecido el desarrollo de grupos extremistas, que hoy estamos viendo también se exportan. Lo hacía Al-Qaeda antes, ahora también lo hace el Estado Islámico, ¿no? Claro, y en este sentido, yo por lo menos por lo que leía, muchas veces se plantea desde los medios de comunicación, o mucha gente termina entendiendo como que esto es una guerra religiosa, cuando en realidad tiene más que ver con lo político, digo, porque uno escucha que, bueno, cuando suceden los atentados, el terrorista grita en el nombre de Dios o cita a Alá, y se termina como confundiendo. ¿Vos entendés que esto es una situación bélica por cuestiones religiosas o por cuestiones políticas? No, claramente hay un pretexto, digamos, que es el pretexto religioso, llamar a Dios, apelar a Dios para justificar actos terroristas, pero va mucho más allá de eso. Obviamente el Islam no tiene nada que ver con lo que sucedió en Francia o lo que vimos hoy, que sucedió en la capital de Malí, ¿no? Entonces tener razón en ese sentido, no es una guerra de religión. De hecho, el Estado Islámico se está conformando de a poquito como un Estado, si bien no tiene una estructura jurídica que tendría similar a la de un Estado, sí tiene una organización y va recaudando impuestos, y sí que tiene negocios y tiene utiliza el petróleo para generar fondos, fondos que estamos hablando de billones, o sea, entonces efectivamente tener razón que no, pensar que acá estamos hablando de un problema que en esta situación se está revelando un problema religioso sería errado. Lo que sí puede llegar a traer consecuencias, si se quiere, no sé si a nivel religioso, pero de comunidad en el seno de Francia, dentro de Francia. Eso sí, porque tenemos una comunidad musulmana muy extensa y obviamente esa confusión a la que te referís vos fomenta o incrementa la brecha que ya era existente entre la comunidad musulmana y la que no lo es, digamos, con esa confusión posible de
los musulmanes son terroristas, cuando en realidad no tienen nada que ver los unos con los otros. Claro. Claro, sí, en ese sentido, hola Orián, Rocío te saluda. Hola. Es evidente que más allá de la religión hay un tema político y también se ve en el hecho de que evidentemente hay un Estado que está financiando también todo el armamento que tienen, que en muchos casos es de última generación, que requiere una inversión grande. ¿Ves viable la posibilidad de que los líderes se sienten a dialogar para tratar de llegar a una solución a este conflicto? Porque evidentemente el poder está detrás. Mira, es una muy buena pregunta, es una pregunta que se está haciendo desde hace décadas. Yo no creo, digamos, o sea, no tengo esa visión para adelante de una resolución rápida de lo que está ahora, porque ahora lo que está pasando en esa zona del mundo es consecuencia de décadas de política, de política del estilo, digamos, de lo que describía hace unos minutos. O sea que realmente no es un problema que se pueda resolver con simplemente sentarse en la mesa. Y como también lo destacaste, hay una cuestión de intereses geopolíticos, estratégicos, económicos, con la venta de armas, eso está claro, que no se van a resolver de un minuto para el otro. Estaría bueno que eso pudiera suceder, pero digamos, si bien es necesaria esa reflexión sobre efectivamente cómo se podría, no sé si poner un fin, pero por lo menos bajar un poco el nivel de violencia en esa zona del mundo, si bien es necesaria esa reflexión, yo no estoy viendo, no estoy recibiendo señales por parte de los gobiernos de que eso vaya a suceder. Hola, Orián, buenas noches, Gonzalo te saluda. Hola. Bueno, a partir de todo el conflicto que empezó hace una semana, empezaron a aparecer en internet videos explicando de dónde viene el conflicto y muchos remontan el problema hacia el final de la Primera Guerra Mundial, cuando Francia y Gran Bretaña tomaron los territorios donde ocupan Siria y Irak, etcétera. No sé si tuviste oportunidad de ver esos videos y qué pensás de esa explicación. No, la verdad que no vi ninguno de esos videos, no sé exactamente lo que se explica en ellos. Es un conflicto, como te lo decía, de hace muchos años, que tal vez me costaría resumir en pocos segundos, pero sí es cierto que hay que mirar, digamos, en los orígenes. Yo entiendo que todas sus preguntas están apuntando a eso y esa es la dirección correcta. Hay que mirar, digamos, cuál es el origen de la situación que estamos viviendo hoy. No son unos locos sueltos que decidieron terminar con la vida de 130 personas en París o de 27 personas hoy en ese hotel de Malí, de la capital de Malí. Claramente eso es consecuencia de unas políticas que vienen de hace muchos años. Ahora me decías, después de la Segunda Guerra Mundial, en la realidad la cuestión del colonialismo, la cuestión de la explotación de las minorías, de los recursos, la cuestión de dibujar fronteras de forma absolutamente arbitraria es de hace muchísimo más tiempo. Digo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó a nivel francés, por ejemplo, es que hubo una ola inmigratoria desde países que son de mayoría musulmana, que es una inmigración que fue deseada por Francia porque necesitábamos mano de obra para reconstruir el país, digamos. Ese es un fenómeno efectivamente que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí también sería una discusión muy extensa, pero de ver qué es lo que pasó en Francia, digamos, para que llegáramos a tener jóvenes hoy en día, algunos, no todos, lejos de ser todos, pero algunos, que están dispuestos a unirse a las filas del Estado Islámico. Entonces, eso sí es un fenómeno post-Segunda Guerra Mundial que se fue desarrollando y que se sigue desarrollando hasta la actualidad. Lo otro, lo del colonialismo y las consecuencias, digamos, es de hace mucho más tiempo todavía. Estamos hablando de siglos. Claro, sí, ni hablar. Bueno, para quienes recién se suman, estamos hablando con Orián, voy a decir bien el apellido, Fleuchet, periodista francesa residente en Argentina. Y Orián, es inevitable la pregunta, sí, probablemente no tengas la respuesta, pero sí podemos hacer algún análisis a partir de lo que expusieron los principales líderes mundiales esta semana sobre, qué es lo que va a pasar. Recién Rocío te consultaba y vos muy bien marcabas que no veías una salida, digamos, a través del diálogo, por lo menos por ahora, y da toda la impresión que
está todo dado para realizar una intervención militar muy fuerte Bueno, de hecho en Siria. La intervención ya empezó, por eso también te decía que yo no estaba viendo las señales, digamos, de una mesa de negociaciones. De hecho, no creo que ningún gobierno se siente concretamente a negociar con el Estado Islámico. Sí podría haber una reorganización, digamos, de la intervención de la coalición, por ejemplo, y de Rusia y de Francia en esa zona, en esa región del mundo, pero efectivamente una negociación con el Estado Islámico para encontrar una salida, no. De hecho, los jefes de Estado tienen como opiniones distintas en cuanto al rol que podría tener Bashar al-Assad, que es el actual presidente en Siria, en esa salida de conflicto. Muchos no lo ven como la persona adecuada, y también se entiende, ¿no? Pero no lo ven como la persona adecuada que va a permitir esa transición, mientras que otros como Rusia parecen demostrar cierto apoyo al régimen, y de hecho incluso tomaron ya parte activa en algunos procesos de negociaciones entre el gobierno y rebeldes. Esto sucedió hace apenas un par de días. Entonces, ¿qué se viene? Sí, una respuesta militar que ya empezó el domingo pasado con 3 días consecutivos de bombardeos por parte de Francia contra lo que se supone son campos de entrenamiento, digamos, de yihadistas, que son los que después van a llevar el jihad, o sea, en realidad que van a llevar a cabo acciones terroristas en territorios extranjeros. Y zarpó también un portaaviones, el Charles de Gaulle, hacia el Mediterráneo Oriental. Estados Unidos ya manifestó su voluntad de apoyar, Rusia ya presentó un texto antiterrorista, digamos, una propuesta mucho más enfocada al ISIS. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU dio su visto bueno de forma unánime a las propuestas justamente hechas en ese sentido por Francia, o sea que lo que se está abriendo es un panorama más bien bélico. Obviamente ya estamos en conflicto. Claro, y en este sentido, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que implica cuando uno habla de una intervención militar aún más fuerte? Cuando el presidente Hollande la semana pasada dijo Francia está en guerra, quería que nos cuentes bien en palabras qué es lo que implican este tipo de intervenciones. Digo, en Siria, si bien muchas veces se atacan posiciones de ISIS, también son centenares de muertos todos los días, inocentes que no tienen absolutamente nada que ver, porque al bombardear uno bombardea y nada, es lógico que terminen muriendo muchísimas personas inocentes. Del lado de ISIS ya llamaron a atacar posiciones en Estados Unidos, dijeron que iban a conquistar Roma. Digo, ¿qué es lo que sucedería ante una intervención aún más fuerte? No solo en Siria, sino también en los países de Occidente. Digo, tienen que estar preparados para más ataques. Sí, hay una escalada, efectivamente, la escalada de violencia empieza desde el léxico, digamos, la elección de palabra y el hecho de que el presidente François Hollande haya anunciado tras los atentados un estado de guerra, ¿no? Estamos en guerra. Y de hecho eso recuerda la situación post-2001 en Estados Unidos. Después de los atentados contra las Torres Gemelas también se pronunciaron esas mismas palabras. Ahora sabemos, unos 14 años luego, que las consecuencias de esas palabras fueron desastrosas. Así que no sé cuáles van a ser las consecuencias de las palabras de ahora, pero tenemos que estar atentos porque ya lo vivimos. Y como te lo decía al principio de esta entrevista, el problema en realidad, obviamente, que es de saber cuál es la intervención militar, pero más bien y cuáles son sus consecuencias en términos efectivamente de muertos entre los civiles, etcétera, etcétera. Pero te digo, a nivel a más largo plazo, el problema clave es que todo lo que se haga en esa zona se acompañe de una reflexión sobre la política, digo, en el sentido primero de la política, que no dejar un vacío como el que se dejó en Irak, no dejar un vacío como se suelen dejar en esas zonas en las que intervinimos. Entonces, no es una cosa más importante que la otra, simplemente estoy diciendo que hay que mirar a corto plazo de que efectivamente todas esas campañas de bombardeo que hacemos desde el espacio aéreo
son muy engañosas en cuanto digo a la toma de conciencia por parte del gran público de las consecuencias que tienen a tierra, ¿no? Entonces, esa guerra limpia con drones, no existe, digamos, hay muertos, los terroristas saben muy bien esconderse dentro de la población civil, ellos son las primeras víctimas, no nos olvidemos de esto, tanto de Bashar al-Assad como del Estado Islámico, como eventualmente los bombardeos extranjeros. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, pero además de esta visión de ahora mismo de preocuparse por eso, también hay que preocuparse a más largo plazo y saber qué es lo que va. Si no acompañamos desde ya ese proceso, esos bombardeos, con un verdadero proceso de cambio político en esa zona, entonces estaremos enfrentados a una situación muy parecida a las que ya hemos visto en la historia. Perfecto. Bueno, Orián, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente nos dejás conceptos muy, pero muy claros al respecto, sobre todo para nosotros que recién nos estamos introduciendo en el tema a partir de lamentables hechos. Así que, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy grande para vos y bueno, te esperamos pronto en el piso. Gracias, saludos. Chao, Adiós. chao. Así pasaba Orián Flecheux, periodista francesa residente en el país.